Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar cómo sacar el rostro tres cuartos frente, que es un rostro que se dificulta bastante por la perspectiva que se maneja. Vamos a tomar un referente femenino. La idea es aprovechar el ejercicio de los anteriores tutoriales donde teníamos pues los rostros y los ejercicios de vectorización del rostro de frente. Entonces es importante que con relación a estos ejercicios, ¿cierto? Podamos sacar estos de tres cuartos. Lo primero que vamos a hacer en este caso es entender un poquito el proceso. Bueno, lo primero es entender un poco el proceso. En este caso vamos a demarcar nuestra línea central. Yo giré la fotografía para que la línea central, en este caso, miren, el centro de la boca, el centro de la nariz y acá en este caso ya es el puente del ojo, coincidieran pues de forma vertical para que pudiera hacer. Lo mismo tuve que hacer con esas fotografías para que estuviera perfectamente horizontal y alineada. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta entonces la forma básica del rostro, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Yo aquí saqué una especie de líneas básicas de esquematización para entender un poco el proceso. Voy a ocultar estas guías para que veamos un poco de qué hablo. Entonces, hay que entender que hay una parte, ¿cierto? Entender que este centro frente, entonces esta línea central es la misma que tenemos acá, en este caso, en el centro de nuestro rostro, que debe coincidir exactamente pues con la comisura de los labios y con lo que es el centro de el rostro. Esas son las mismas, ahora sí, estas son las mismas, ¿cierto? Para la altura de los ojos. El resto de alturas también tenemos que tenerlas en cuenta. Bueno, observen entonces cómo tenemos las mismas ubicaciones. Poner aquí esto para empezar a separarlos, ¿cierto? Nariz, boca, ojos, ¿sí? Teniendo en cuenta estas líneas que nos sirven para la construcción. Eh, Como ya tenemos esto aquí realizado, pues lo único que tenemos que hacer es empezar a pasar los objetos. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar las estructuras de ojos. Bueno, con la herramienta de selección voy a seleccionar una recomendación para trabajar este tipo de procesos, que ya lo he dado en mis tutoriales, es trabajar por grupos. Observen cómo yo tengo el rostro separado. Estas sombras de acá, si yo quisiera, también las puedo agrupar. Estas sombras, ¿cuáles son? Pues las sombras que tengo en el rostro para darle un poco de profundidad, que son sombras básicas. Entonces, la idea del rostro es que esté de esta forma. Miren, tengo subcapas del cabello, el rostro, todo lo tengo separado. ¿Listo? Entonces, la ventaja de poder tener grupos es que puedo entrar, inclusive puedo bloquear si algo no necesito tomarlo para poder trabajar, que necesito traerme esto. De hecho, puedo llevarme toda la cara si quisiera, pero pues solo necesitamos lo que es la mitad del rostro. Ok, entonces control C. Voy a bloquear ahora mi capa de frente porque no la necesito y me voy a parar en mi capa de tres cuartos. Voy a crear de una vez mi subcapa que se va a llamar rostro. Y ahí vamos a dar control F. Recordemos que el control F o control V, bueno, aquí no hubiera variado, pero recuerden que nos pega en la misma capa. ¿Listo? Bueno, ya teniendo los elementos, entonces vamos a empezar a pasar. Observen que el rostro, ¿cierto? Aunque no es exactamente la misma fotografía, bloqueen las capas para que no se nos muevan, pero nos funciona, digamos que para este mismo ejercicio. Observen cómo la mayoría de los elementos empatan, ¿sí? El rostro posiblemente no esté en el mismo tamaño, pero nos va a funcionar. Ya si queremos igualarlo, pues aquí simplemente necesitamos hacer pues la ampliación para que nos coincida. Trate de buscar fotografías de la misma persona, aunque en el de perfil, que es el próximo tutorial, posiblemente no vaya a cuadrar igual. ¿Qué corrección tenemos que hacer aquí con relación a la pupila? Inicialmente, perdón, la pupila de iris. Ella está mirando acá de frente y aquí ya vamos a tener un rostro, ¿cierto? En donde vamos a estar viendo al costado. Entonces aquí es donde tenemos que entrar a trabajar en nuestro grupo y hacer esa modificación de correr el iris. Doble clic para trabajar de forma inside y selecciono los tres elementos que componen en este caso la parte de lo que es iris y pupila. ¿Qué tenemos? Ok, faltan más. Me falta, tengo un contorno separado del iris. Ok, aquí básicamente lo corro para que se ubique hacia el costado del ojo. Si hay partes que de pronto sobresalen, que no necesito, ¿sí?
puedo tener la alternativa de utilizar la herramienta borrador, Shift E, que es el atajo. La herramienta borrador lo que hace es borrar elementos que tengamos seleccionados. Si yo quiero cambiarle el tamaño de esta herramienta, doy doble clic y me aparece esta ventana de diálogo donde les está indicando el ángulo, qué redondez le quiero dar como al pincel, por decirlo así, y el tamaño. Yo acá le dejé un tamaño muy pequeño porque vamos a borrar pues un área muy pequeñita que se está sobresaliendo, que es esta de acá, ¿sí? En este caso pues yo puedo seleccionar únicamente el iris, que es el que se me está sobresaliendo, y él me le va a borrar ese pedazo. Esto otro que está sobresaliendo es un contorno que tengo adicional. Entonces observen cómo él modifica y simplemente hace un borrado de las partes. Hay que tener en cuenta que esto funciona para ese tipo de pequeños detalles que queramos borrar. Bueno, vamos a ubicar el resto de elementos, que es muy sencillo. Hay que tener en cuenta pues los procesos que ya les había comentado. Voy a empezar por la boca. La ubico pues en este caso centrada. Yo acá le hice una modificación a la boca y es que recuerden que nosotros manipulamos cuando sacamos rostros desde una fotografía. No necesariamente hacemos que nos quede exactamente igual. ¿Listo? Entonces acá hice una pequeña modificación para que la boca me quedara diferente. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que al trabajar en esta perspectiva, que es lo que estamos nosotros teniendo acá, hay que tener en cuenta que hay un lado mucho más corto con relación al otro, es decir, de aquí a acá la perspectiva va a hacer que se vea más corto mi labio, ¿sí? Comparado con este otro, que ya se va a ver un poco más largo. Entonces, esas son las modificaciones que vamos a tener en cuenta y que vamos a realizar. Entonces, esta boca voy a trabajar de forma inside. Miren que yo la tengo por grupos, entonces yo puedo tomar este costado, que es la ventaja de trabajar con simetría, y puedo hacer una reducción de solamente uno de los costados, que tanto, pues tratando de respetar la misma perspectiva que tenemos acá. Lo mismo podemos hacer a este lado si queremos, aumentarlo para igualar un poco la perspectiva que estamos observando. La boca está un poco torcida, entonces la voy a procurar centrar. Listo. Entonces observen ya cómo la boca se nos ve en la perspectiva adecuada. Hay algunas correcciones o sugerencias que hago ya dependiendo la estructura y es bajarle un poco el volumen hacia este costado de la boca para que se vea más hundido y acá se vea pues el volumen carnoso. Eso ayuda a que los labios pues no se vean como tan prominentes. Creo que la bajamos mucho. Es simplemente un poco para que no se vea pues la perspectiva. Recuerden que ahí cambia mucho la visualización de los elementos. Lo mismo podemos hacer a este costado. No sé si alcanzan a visualizar que aquí la boca se ve un poco más ancha, por ejemplo, ¿sí? Hasta esta parte. Entonces hay que tener en cuenta que debemos entonces hacer una pequeña corrección a este costado. Entonces lo que vamos a hacer es procurar bajar esto un poco hacia este costado y alargar un poco este nodo para que aquí se vea más recto. Son pequeñas correcciones que favorecen mucho la expresión de cuando estemos manejando los labios. ¿Listo? Bueno, ya hemos terminado entonces los labios y por último nos faltaría entonces la ubicación de la nariz. Me salgo del grupo Inside, del modo aislamiento y vamos a ubicar entonces. No nos van a coincidir obviamente. Como les decía, yo hice una pequeña modificación para que se vieran más pequeñas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que acá también tenemos que cambiar y variar la perspectiva de estos otros elementos que no siempre se notan. A veces ni siquiera se está observando la otra fosa, pero sí se ve más pequeña y el contorno de la nariz generalmente debe coincidir también un poco más pegado hacia esta parte de la nariz. Aquí voy a hacer unos ajustes de girar un poco más la fosa de este costado para que, cuidando siempre que nos quede alineada con esta. Y esta también la voy a alinear y girar un poco. Este costado de la nariz, pues como les decía, como yo hice una modificación al rostro para que no se viera tan anatómico, sino se viera más estilizado, pues los podemos dejar así. Como estamos jugando un poco a estilizar, pues en este caso vamos a tratar de correrlas un poco, pensando en estilizar la figura. Esta línea de acá yo también, si quiero, sobre todo, para este proceso, puedo venir y conectarla por este costado con esta parte de la nariz. Aquí ya tendríamos nuestra
nariz en 3/4. Voy a seguir modificando esta fosa porque no tiene la forma indicada. Entonces con mi herramienta de lápiz yo puedo venir y hacer las modificaciones que considero pertinentes, como quitarle un poco más del ancho, porque aquí se está viendo en perspectiva, así que la nariz va a quedar un poco más pequeña, el orificio se va a ver un poco más aplastado. Esto. Y lo vamos a subir para poderlo igualar a la altura del otro. Bien. Bueno, observen cómo vamos en el proceso. Voy a ocultar el rostro y voy a sacar mi rostro, voy a ocultar las líneas guías. Miren cómo ya va quedando y va teniendo coherencia nuestro rostro en 3/4. Por último nos faltaría entonces el ojo opuesto. Este ojo de acá vamos a lo mismo, a utilizar la misma estructura que tenemos de este ojo y lo mismo el de la ceja. Hay partes que se van a estar perdiendo. Entonces voy a tomar mis elementos completos, el ojo con todo, y básicamente voy a hacer un reflejo. Voy a utilizar una de las líneas guías para este proceso. Entonces selecciono mis elementos o punto de rotación en la guía al sostenido. Esto es simplemente para poder cumplir con el protocolo, ¿cierto? De que me quede bien el reflejo. ¿Qué partes necesito tener en cuenta en este caso? Pues la ubicación, en este caso del ojo, ¿sí? Completo del globo ocular, y aquí ya tenemos que empezar a modificar por los elementos. La ceja se va a ver mucho más atrás, ¿sí? El ojo, también la perspectiva, aquí yo puedo venir a hacer acá un poco de arrastrar y ajustar la línea del ojo. Bueno, aquí trabajé de forma inside porque vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a la forma del ojo. En este caso tengo que tener en cuenta que el ojo me debe cambiar. Vamos a darle un poco más de curva aquí a este, algo así más o menos. Bueno, el último proceso es, como ya saben, vamos a mover nuestros elementos de iris hacia el costado lateral. Simplemente seleccionamos todos los elementos con los que trabajamos nuestra iris y pupila. ¿Por qué los estoy corriendo a este lado? Porque básicamente necesitamos ver el ojo en la misma proyección de la mirada del costado derecho para que no nos quede como visca. Bueno, observen que los puntos de luz los manejé también hacia el mismo lado. ¿Ven? En este caso, este ojo, si ustedes consideran la perspectiva o si quieren trabajar, se puede trabajar un poco más pequeño por la perspectiva que está un poco más alejado comparado a este ojo. Ya es la elección de ustedes, si nos toca tener presente que tenemos que trabajar pues la misma alineación de estructuras. Bueno, último proceso, pues ya conocen, seleccionan la herramienta, en este caso la ceja, Shift E, herramienta de borrador, doble clic, voy a darle un poco más grande el tamaño del borrador, observen, y simplemente desaparezco lo que necesito. Bueno, consejo, debe quedar un poco embombado, pues porque son cabellos que sobresalen del contorno del cuerpo. Y acá tenemos el resultado. Entonces, ya para resumirles un poco de lo que se hizo, entonces voy a acercarme acá un poco. Básicamente pues se trabajan sombras, pueden ser sombras planas como estas que tenemos acá para las sombras de la nariz, o podemos trabajar sombras degradadas, les recuerdo, con la ventana de gradados o con la herramienta G, que es nuestra ventana de gradados, donde podemos jugar a cortar, ¿sí? Las longitudes, podemos añadir igualmente colores, simplemente asignando sobre nuestra barra pues obviamente las tonalidades. ¿Listo? Es el mismo proceso, entonces lo único que ya para finalizar fue la adición del cabello. Yo siempre trabajo como por capas o mechones, la parte de atrás, vean las formas, y la parte de adelante. Bien, espero este tutorial haya sido fácil y entendible para hoy. Traten de aprovechar las diferentes fotografías que tenemos ahora en la web y sobre todo de practicar. Esto es un proceso de práctica para poder llegar a este resultado. Gracias.